Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo laboratorio electoral a través de la pantalla de Canal 9. Nos estamos encontrando ya hace 11 capítulos para analizar lo que puede pasar a partir de este lunes, cuando se define la elección. Bueno, si se repite el escenario de las PASO, obviamente que sí. Macri logró instalar con las caravanas del Sí se puede la idea de poder llegar a alcanzar el sueño del balotaje. Veremos qué es lo que pasa. ¿Cómo estamos? Pala? Bien, muy Buenas bien. noches. Buenas noches. Vamos a explicarle a la gente qué tiene que pasar en números para que Macri pueda forzar un balotaje. Y si hablamos de números y porcentajes, Sí. llegamos con $1 a 65. ¿Sabes con cuánto arrancamos el programa? ¿Con cuánto? 45,88, una suba del 41,67%. Me lo decís y me parece tan lejano y fue ayer nomás. ¿No? Hace 3 meses. Nada más. Bueno, en un ratito vamos a estar con Diego Corbalán y con Brenda Struminger para completar el equipo de laboratorio electoral. Voy a saludar a quienes nos están acompañando en la mesa. María Peix, politóloga del CIPEC, que nos vuelve a visitar en el día de hoy. Gracias por venir. Sebastián Gimel, secretario de Actuación de la Cámara Nacional Electoral. Gracias por estar esta noche con nosotros. Y Walter Schmidt, colega periodista. Gracias. No, al contrario. Por venir. Bueno, ¿cómo ven el panorama? Porque la idea de este laboratorio de Veda es saber un poquito qué es lo que tiene que ocurrir mañana para que concretamente el gobierno pueda llegar a cumplir ese sueño de alcanzar el balotaje y saber con qué nos podemos encontrar mañana y qué tenemos que tener en cuenta, como siempre, al momento de votar, ¿no? Sí, en las elecciones del 11 de agosto, Alberto Fernández llegó a 12 millones y pico de votos contra 8 millones de Mauricio Macri, 4 millones de diferencia. Alberto Fernández sacó 49,5%, tiene que bajar a menos de 45% para no ganar en primera vuelta, entonces se tiene que ampliar la base de votos afirmativos en 2,5 millones de votos. 2,5 millones más de personas tienen que ir a votar a un candidato, pero que no sea Alberto Fernández. Y de esos 2,5 millones, 1,4 millón tiene que elegir a Mauricio Macri. Ese es el aconcagüe estadístico y político que tiene que remontar el presidente y el oficialismo si quiere forzar un balotaje. Bueno, recordemos que hay distritos de nuestro país donde no hay balotaje, como es la provincia de Buenos Aires, y el futuro de María Eugenia Vidal se define en la elección de mañana. Se vota mañana también en Catamarca, en la ciudad de Buenos Aires, en La Rioja, ¿sí? Lo que pasa digamos, se define la situación a futuro de las provincias internamente. A ver, ¿hay posibilidades, Walter, de que cambie algo del escenario que tuvimos el 11 de agosto? Es difícil responder concretamente y con certeza si hay posibilidades. Lo que hay es una gran incertidumbre en función de si el oficialismo puede mejorar o en todo caso puede replicarse los resultados de las PASO. Y la incertidumbre no es solo en nosotros, que estamos en este micromundo, ¿no? Los periodistas, políticos, funcionarios y demás, sino que de ambos lados, si querés, de los dos grandes frentes, sí, el macrismo, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, están esas dudas. Vos fíjate que en el último tramo, si bien Mauricio Macri, durante todas las marchas, la consigna era convencer a los que están enojados, salir, digamos, a convencer a ese voto que por ahí le había sido esquivo y que lo había votado en el 2015. En el caso de Frente de Todos, en el último tramo también empezó a convocar y a tratar de convencer, decían, a los que están indecisos todavía. Sí. Algo inesperado porque, bueno, uno suponía que en base a lo que pasó en el 11 de agosto en las PASO, el Frente de Todos iba a estar, digamos, un poco más tranquilo. Pero es incierto hasta dónde va a llegar esto de las 30 marchas, si va a quedar ahí, si solo va a ser una voluntad férrea de gente que adhiere a un modelo del actual gobierno y no al otro, o si eso se va a replicar en mayor cantidad de votos, ¿no? A ver, la situación económica claramente del 11 de agosto ahora empeoró, pero Macri logró cambiar o por lo menos instalar esta idea a través de las movilizaciones, algunas en las que la verdad es que se autoconvocó mucha gente, pero no sabemos si esa es la gente antikirchnerista, que tal vez es la misma gente que lo votó. Ayer hablaba Nuria justo con un analista vinculado al kirchnerismo y le atribuía un mérito muy importante a Macri con estas marchas. Es diferente, ¿no? Claro, dice, el 12 de agosto se hablaba de si Macri iba a llegar hasta la elección, si había que adelantar la elección, si iba a haber transición, y hoy, aunque mínimamente, como decía muy bien Walter, se está discutiendo si hay alguna posibilidad de que se pueda revertir. A ver, yo hablaba recién de algunos lugares puntuales que definen también su futuro.
A ver, ¿qué lugares podría también en municipios inclusive, porque los municipios también se juegan algunos como Quilmes, por ejemplo, Vicente López, Lanús, Pilar, la continuidad o no del modelo, ¿no? Morón. Sí, hubo municipios del conurbano, del macrismo, hubo solo 3 que lograron ganar en las PASO, que fueron San Miguel, donde hubo un corte fuertísimo a favor del intendente Méndez, Vicente López, donde Jorge Macri sacó cerca de 20 puntos arriba a su rival, y San Isidro. El resto, Valenzuela en 3 de febrero, Tagliaferro en Morón, Grindetti en Lanús, Molina en Quilmes, Ducoté en Pilar, quedaron abajo, en algunos casos, contra 5 rivales del kirchnerismo. Entonces, la duda ¿cuál es? Si ese candidato que quedó solo del kirchnerismo va a poder aglutinar lo que tenían los otros 4 y confirmar esa victoria en las PASO, o si se puede fortalecer el candidato del macrismo, que como lo fuimos contando en el laboratorio electoral, salieron tijera en mano a repartir, decir yo y el resto lo que quiera. Ese escenario cambió totalmente, el del acompañamiento de los municipios que dan vuelta a la boleta casi que es como un tríptico, ¿no? Que cuanto más chiquitito se vea la figura de Mauricio Macri mejor, y los gobernadores que muchos fueron inclusive saltando el charco del 11 de agosto. Es otra Argentina en todo sentido, no solamente en la diferencia de lo que vale el dólar hoy, lo que valía el 11 o el 9 antes de las elecciones. A ver, mucho se habla también de la cantidad de fiscales que logró conseguir el gobierno para esta elección del día de mañana, pero al mismo tiempo también el número fue muy pequeño de lo que pudo haberse considerado algún tipo de irregularidad en la elección, ¿no? Efectivamente, la fiscalización es uno de los temas electorales que en estos últimos 10 días previos a la elección ha tomado el protagonismo en lo que hace a los partidos políticos. Desde la justicia electoral, nuestro trabajo está puesto en que este debate, un día previo de la elección, acerca de cómo van a ser esos resultados en las urnas, si van a cambiar o no, viniendo de unas elecciones primarias donde hubo una diferencia de 17 puntos, sea un debate válido, porque hay una incertidumbre electoral que es sana, que nos habla de un sistema que se va a definir de acuerdo a lo que voten mañana nuestros conciudadanos. Y un sistema que efectivamente tiene un cuerpo electoral en el cual la participación puede aumentar o no, dentro de márgenes que están con los mayores de 70 años o menores de 18, que tienen un voto no sancionado cuando no concurren, y que también tiene este componente que es el de la participación de los partidos políticos en su rol de fiscalización y que ha venido a reforzarse mucho en operativos, la verdad, muy estrictos por parte de los partidos políticos, de mucha tarea de reclutamiento de nuevos militantes y de nuevos fiscales, que desde la justicia electoral, por supuesto, nos pone un ojo de control encima, pero nos da la tranquilidad de que los controles cruzados, que son la base de la legitimidad de nuestro sistema, van a estar presentes en el día de mañana. Bueno, mucha más gente participando en ese sentido, ¿no, María? Pareciera que sí, como decía Sebastián, es crucial el rol de los partidos. Ustedes piensen que en una elección nacional como la que vamos a tener mañana se habilitan 100.000 mesas en todo el país. Eso no hay agencia pública que pueda llevar a cabo un operativo así si la gente no contribuye, digamos. Entonces el que fue designado autoridad de mesa es importante que vaya porque garantiza que haya una administración imparcial de las mesas. Y que los partidos puedan cubrir bien el territorio con fiscales es crucial. En el territorio, digamos, es la principal garantía, ¿no? Aparte de la autoridad de mesa, así que es importante. Sí, 2 datos que me parecen importantes respecto a las PASO para alejar un poco el fantasma del fraude. Una diferencia de solo 0,4 puntos entre el escrutinio provisorio, que está a cargo del gobierno, el correo de Smartmatic, y el escrutinio definitivo a cargo de la justicia electoral. Y el otro sobre 3.175 telegramas que tuvieron número 0, que son los que generan las principales dudas. La mayoría, cerca de 2.400, tenían 0 voto, tanto para Juntos por el Cambio como para el Frente de Todos. Es decir, ahí no había uno de los 2 partidos intentando hacer trampa, sino evidentemente un error hacia los 2 lados. Bueno, digamos, esto deja a las claras que no hubo grandes, digamos, dificultades reales, concretas al momento de chequear con la información que se ingresó, ¿no? Sí, o por lo menos los desvíos que hubo no tuvieron la tendencia toda a su lado como para decir, como se dice en la jerga, se robaron 5 puntos. Eso yo la verdad, hablando con mucha gente, y por ahí Sebastián tiene más experiencia, no es tan fácil
una elección tenga un desvío de 1 o 2 puntos. Pensá que votan 34 millones de personas, un punto son 300.000 votos más o menos. Es muchísimo como para que haya una irregularidad. Efectivamente, nuestro sistema es muy sólido en eso, pese a que tiene algunos sistemas analógicos, ese mismo anacronismo que nos permite entender como ciudadanos cómo ese voto entra a la urna, se cuenta, se plasma en varios documentos con igual validez pero con distintos destinatarios y luego se totaliza en el escrutinio provisorio, como se mencionaba, y en el escrutinio definitivo, nos muestra que no hay posibilidad de manipulación. Y las diferentes irregularidades tienen que ver con errores de los propios operadores, que es una cantidad de autoridades de mesa muy grande, con dificultades para confeccionar esa documentación, pero lo que ponía de manifiesto es que no hay sesgo en esos errores. Son errores naturales en una tarea de esa magnitud de confeccionar 100.000 actas de escrutinio con los 100.000 telegramas y certificados. Recordemos de todos modos que lo que se modificó es la forma y el lugar desde donde se cargan los datos, ¿no? Ahora, digamos, en cada uno de los lugares donde se vota, se cargan en el momento, ¿es así? Si no, corrige, María. No se cargan, se escanean y se envían desde las escuelas. O sea, de 15.000 escuelas donde se vota, en 11.000, que es el 73%, hay escáneres para mandarlo directamente, que representan el 80% del padrón. Es decir, el 80% del padrón se hace el escaneo directamente de la escuela, lo cual permitió ganar mucho tiempo. ¿Cuál fue el problema en las PASO? Esa carga fue rapidísima, diría, por ahí Sebastián lo puede corroborar, debe haber sido de las más rápidas de la historia, pero en un momento entre las 9:20 y cerca de las 10:15 se cayó la base de datos, entonces se iban cargando esos telegramas, pero los fiscales partidarios no podían ver los resultados, con lo cual uno entiende la sospecha de la oposición porque veía, por un lado, que se iban cargando datos y por el otro, cuando los querían consultar, pantalla en negro. Bueno, desde el kirchnerismo lo que se decía es que el gobierno había planchado los datos porque no quería mostrar la diferencia tan importante que había. ¿Esa situación puede volver a repetirse o estamos...? A ver, recordemos que el escrutinio que se difunde mañana, el que denominamos escrutinio provisorio, está a cargo del Ministerio del Interior. Por eso es que está la empresa Smartmatic, está Correo, son otros operadores, no es de la justicia electoral, y esto también tiene por sentido que luego, a 48 horas, inicia el escrutinio definitivo a cargo de otra autoridad con total independencia del proceso que se lleva adelante mañana. Ahora, lo que ocurrió en las PASO, efectivamente, fue un error en un módulo que era el de publicación, según lo que nos han informado, y sobre todo a partir de las consultas de los fiscales, que demoró la publicación de esos datos casi 1 hora y media, pero que no niega lo que se señalaba recién, que han conseguido todo un récord en cantidad de carga de datos según el horario. A las 21 horas había una cantidad de datos que no había sido cargada en elecciones anteriores en el escrutinio provisorio. Digamos, en principio mañana tendríamos que saber... Sí, hay un par de puntos que juegan a favor para que el escrutinio salga más rápido. Uno, al no haber paso, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es bastante menos engorroso contar, con lo cual se supone que los datos de la provincia van a llegar en paralelo y con el mismo ritmo que van llegando desde el resto del país. Y por otro lado, lo que decíamos recién, se supone que la caída de la base de datos estuvo vinculada a que todos los fiscales partidarios fueron a consultar juntos. Entonces lo que se hizo ahora, se cae el sistema. Un tema técnico, se va a ir generando como una base paralela cada 5 minutos y los fiscales van a ir consultando esa base de datos y no la central. Con lo cual se tomaron las medidas necesarias como para que no vuelva a pasar, necesarias, ¿no? Lo que seguía siendo una incógnita es si, como en las PASO, la justicia electoral, en este caso a cargo de Servini y de Cubría, iba a pedir que para la difusión de datos estén cargados por lo menos el 10% de cada uno de los 4 principales distritos del país, las 2 Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Más allá de eso pasó en las PASO. Claro, y a las 9 de la noche, cuando el sistema funcionaba, todavía no estaban cargados, por eso no se arrancó a las 9, por lo menos esa es la explicación del gobierno. De todos modos, volviendo al principio, como no son pasos sino una elección general, se supone que a las 9 ya tiene que estar ese 10% de cada una de las principales provincias. Bueno, ¿con qué Argentina nos podemos encontrar el lunes, las primeras horas del lunes, de la mañana hacia el mediodía, hasta que, porque todos especulamos con medidas que se puedan llegar a conocer durante las primeras horas del lunes, pero el mercado va a sobrereaccionar seguro, cualquiera sea el resultado? ¿Qué va a incidir? Sobre eso hay coincidencia en todos los márgenes.
de que es una situación muy difícil, ¿no?, la que va a afrontar el próximo gobierno, si es este el que continúa, si es la oposición y demás. Hay mucha expectativa sobre el lunes, ¿no? Sobre el lunes, en función de cualquiera sea el resultado, cómo reaccionarán los mercados, que bueno, esta semana obviamente el gobierno tuvo que salir a vender de una forma o de otra casi 2.000 millones de dólares para contener el tipo de cambio. Entonces, el gran interrogante es si eso continuará, si no continuará ese estado. Y después, bueno, obviamente hay que ver si hay una continuidad, si esto termina en balotaje, si hay un mes más o en todo caso de incertidumbre, porque esta prolongación, digamos, hay que ver lo que ocurrió con las PASO, ¿no? Estamos hace mucho tiempo para un país como la Argentina, con una economía tan volátil, en un estado incierto. Entonces esto no puede volver a ocurrir y los candidatos principales, si bien en un primer momento han dado alguna certeza, un acuerdo, algún entendimiento, duró muy poco, con lo cual... Alberto ya dijo que no habla más con Macri. Sí. Exactamente. Digamos, a esta altura, más allá de las cuestiones sectoriales, me parece que si hay algo que tiene que haber es diálogo y un consenso, en todo caso, en cómo afrontar la economía que viene, que sea uno u otro, digamos, va a ser una situación muy complicada porque la deuda es muy grande y en todo caso no hay dólares. María, ¿cómo te imaginas que se van a ir acomodando los distintos actores políticos en medio de esta situación? Porque el tema del diálogo, todos nos llenamos la boca hablando del diálogo, pero después, ¿no?, cuando llega el momento... Ayer leí una nota muy linda de Julio Burman que decía: aprendimos a competir o a definir, ¿no?, quién gobierna a través de la competencia política, pero aprendimos mucho menos a cooperar. Y por la situación de crisis, primero lo único que está esperando es que ver a los, digamos, líderes de los dos principales espacios políticos, bueno, que cooperen para sacar el país adelante, pero también nos pone a pensar, creo, esos dos espacios si van a poder mantenerse unidos, algo que facilitaría mucho el diálogo político, ¿no? Porque cuando hay fragmentación, construir consensos, tomar decisiones que tengan un respaldo, a pesar de que sean duras y difíciles, bueno, es muy difícil. Ahora vamos a tener un Congreso seguramente con menos bloques, con mucho menos bloques que lo que estamos acostumbrados, y dos bloques los dos principales bloques van a ser bien potentes si se mantienen unidos. Entonces, eso es un panorama que, si bien la situación económica es crítica y bueno, genera preocupación en términos de política y de cómo maniobrar, digamos, tomar decisiones de política y el respaldo que hay que tener para tomar las decisiones que hay que tomar para sacarnos de esta situación, bueno, eso sí es auspicioso en la medida en que logren mantener esas coaliciones unidas, ¿no? Ahora, de todos modos, y Eduardo, creo que también querés preguntar en ese sentido, la construcción, digo, porque hay cosas que una vez que el lunes sepamos todos cómo se define la Argentina que viene, ese tiempo de transición hasta el 10 de diciembre, allí va a haber acuerdos con quien quede finalmente como el principal opositor, digo, y va a haber una reconstrucción probablemente, ¿no? Sí, el tema es, obviamente, son dos escenarios completamente distintos, que es difícil hablar de uno sobre otro. Ya hay algunos dirigentes vinculados a Alberto Fernández que te diría que están en el banco de suplentes por si gana Alberto, y ya hay que empezar a hablar de la transición. Y en el gobierno, que es el que hace la apuesta más fuerte, si bien se niegan a hablar de eso, por lo menos hubo un mensaje de que no van a hacer lo que hizo el kirchnerismo previo al cambio de mando en 2015, que fue prácticamente cortar la transición. Y respecto a lo que decía María de la conformación del Congreso, es muy interesante porque aún perdiendo el oficialismo, si saca 35, 36, 37%, va a terminar agrandando, por supuesto si se mantienen unidos, su bloque en el Congreso, porque hizo una elección de 34 puntos en 2015, pero después se amplió en 2017 y ahora que renueva lo de hace 4 años y hace una elección superior a los 34 puntos, va a conformar, si se mantiene unida, una oposición más sólida con un peronismo que, si se une el kirchnerismo, los pedazos de peronismo, también van a ser, quizá como a la vieja usanza, dos bloques muy fuertes en el Congreso. ¿Vos, Walter, los ves parados así frente a lo que viene, ya como los principales referentes de la oposición, digo, al gobierno? Sí, bueno, obviamente hay que esperar qué ocurre, porque también el porcentaje que saque el gobierno, digamos, va a incidir mucho no solo en la conformación del Congreso, sino en qué, digamos, en caso de que no continúe, cómo se para la oposición. Pero a mí,
vuelvo a lo anterior. Vos decías el tema de los consensos. La verdad que a uno le da vergüenza hablar de pacto de la Moncloa porque está tan manoseado, pero ya no por los periodistas, sino por la dirigencia política, ¿no? Vos fijate lo que pasa. Nos pasa esto y vos fijate lo que pasa en Perú. En Perú el presidente disolvió el Congreso. Imagínate si ocurriera acá, sería un caos total. Sin embargo, la economía, digamos, no se movió. ¿Pero por qué? Porque hay un acuerdo previo donde vos te sentás con el otro y definís qué querés hacer con este país. ¿Qué modelo de país querés? ¿Qué sector protegés? ¿Qué sector no protegés? ¿Qué importás? ¿Qué exportás? Y demás. En función de eso, si vos te ponías de acuerdo en esa cuestión, la política marcha por otro lado. Acá es un gobierno que va hacia un lado, viene otro, va hacia el otro, y afuera, que son, en todo caso siempre hablamos de las inversiones, no tenemos ningún tipo de confianza. ¿Quién va a confiar en alguien que va a la derecha un tiempo, a la izquierda, después al centro, después da una vuelta carnera y sí? No, es impresionante. Entonces, en la medida que nosotros no exijamos lo que los propios candidatos han prometido, vamos a hablar de consensos, vamos a abrir, siempre lo prometen, nunca lo cumplen, que no exijamos eso y esto se va a ir repitiendo de acá a la eternidad, porque es la historia argentina, ¿no? Si tenemos en cuenta la situación de algunos países de Latinoamérica hoy, ¿no? Hablamos de Bolivia, hablamos de lo que está pasando en Chile, salvando todas las diferencias que hay, ¿no? ¿Nuestro sistema electoral está sólido? Nuestro sistema electoral, por suerte, está sólido, pero no tenemos que confiarnos en eso. Tenemos que preservarlo. Vemos sistemas en nuestra Latinoamérica que han tenido niveles de solidez también aceptables y, sin embargo, cambios coyunturales, el no responder con integridad en alguna elección muy competida o con los adversarios con un nivel de beligerancia mayor, la verdad es que también los han puesto en crisis. Por eso nosotros en esta circunstancia donde tenemos dos candidatos en pugna tan fuertes, con esta fiscalización que están pidiendo, desde la justicia electoral se ha hecho lugar a muchas de las medidas, pero pidiendo también responsabilidad de todos los actores para no generar ninguna clase de fantasmas de fraude donde no los hay. Por eso es que hacíamos muy bien en señalar, bueno, en una elección de esta magnitud ocurren irregularidades, pero que no tienen ninguna clase de impacto en el resultado de esa elección, ni mucho menos. Y esto es lo que tenemos que preservar en nuestro sistema. Bueno, vamos a ver qué en imágenes, para que nos quede grabado más fácil, qué es lo que estamos votando en el día de mañana y cuáles son las consultas del padrón electoral. A ver, horarios y demás. ¿Qué se vota? Sí, bueno, presidente y vicepresidente, por supuesto, se renueva la mitad de la Cámara. Gracias, pues si me llegas a decir otra cosa, yo me tenía que levantar y me tenía que ir. Se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, 130 diputados, son 257, a veces se renuevan 130 y a veces 127, nos toca el turno mayor. Un tercio del Senado en 8 provincias, 3 senadores por cada una de esas provincias. Además, 4 provincias renuevan su gobernador mañana, las 2 Buenos Aires y Catamarca, estas 3 tuvieron paso, y La Rioja, que va directamente a la elección general después del frustrado intento reeleccionista de Sergio Casas, y por supuesto intendencias, concejales y legislaturas provinciales. ¿Nos vamos a encontrar con mucha boleta mañana, boletas muy largas? Y la provincia de Buenos Aires, pensá, bueno, en este caso no tenés senador, pero son 5 tramos te queda, ¿no? Así es. Claro. Sí, fue muy superior para las PASO, en donde hubo veces llegaron a tener, no recuerdo si en este tramo o en otros cuando le tocó elegir senador, más de 1 metro de largo. Claro. Bueno, veíamos recién el horario de votación, a tenerlo en cuenta, no dormirse, a las 8 de la mañana arranca hasta las 6 de la tarde. Recuerden ustedes que hasta a las 6 de la tarde se termina todo. ¿Cantidad de votantes? Sí, cerca de 34 millones habilitados. En las PASO votaron 25 millones y pico. El presentismo fue del 76% aproximadamente. El gobierno espera que se estire el récord desde la vuelta de la democracia, lo tiene el 83 con 85.6 más o menos, y el gobierno necesita que vaya lo más cerca de ese 1983, sí, 14.000. Sí. Termina. 14.500 escuelas, lo que decíamos antes, 11.000 van a transmitir, se va a escanear
el telegrama directamente desde las escuelas. De las que no tienen, dijiste 11.000 de 14.500, ¿las que no tienen escáner son las que no tienen conectividad? O no tienen conectividad o hay muy pocos votos, entonces no valía la pena, y ahí el telegrama se traslada hasta un centro del correo y se escanea desde ahí. 100.000 urnas aproximadamente y la similar cantidad de efectivos de seguridad. Tenés prácticamente un efectivo de seguridad por urna desplegado en todo el país. Yo vi esta mañana, muy temprano ya, en distintos colegios había movimiento de gendarmes empezando a revisar la situación para mañana, para cómo se iba a desarrollar, quién, no sé, supongo que también conversar con las autoridades de los establecimientos, a ver quién les va a abrir el colegio, no sé. Y una aclaración muy importante que se hizo, muchos argentinos tenemos, me toca, un DNI que dice no válido para votar, pero es válido para votar. ¿Se puede votar? Se puede votar con ese DNI. ¿Por qué dice no es válido para votar? Porque en su momento se suponía que iba a venir otra variante de DNI, pero finalmente quedó Argentina. Bueno, ¿no? a ver, le vamos a preguntar a Diego Corbalán, ya que lo mencionás. Diego, digamos, todos podemos votar con el DNI que tenemos por un lado, y qué tenemos que tener en cuenta y cómo consultamos el padrón para ratificar el lugar, ¿no? Bueno, votación. Nuria, lo importante es entrar en padrón.gov.ar y encontrarte con esta pantalla, cargar tu nombre y apellido, el número de documento y lo que habitualmente es la medida de seguridad, este patrón que habitualmente va cambiando y que es parte de los controles para que la consulta sea efectiva. Una vez que tenés el resultado, ahí ya te despejas todas las dudas. Generalmente puede ser que coincida con tu lugar de votación en la PASO de agosto o puede llegar a haber alguna variante, es poco probable, pero puede llegar a suceder. ¿Sabés una cosa, Nuria? Las consultas a esta hora, obviamente, si vos entrás en un navegador, generalmente Google, que es el gran navegador de búsqueda, las consultas hoy, a esta hora incluso, es lo que más importa. Ya hace una semana que esto es lo más importante en términos de elecciones. Sí. Nosotros nos matamos haciendo análisis muy sesudos, pero la verdad que la gente, la mayor preocupación a esta hora, como nos puede pasar a nosotros, que a veces nos pasa, nos olvidamos dónde votamos. Bueno, este es el resultado, cargando mi número de documento para el Fans Club. Si quiere ir, vamos a estar votando. No tenemos todavía la precisión de la hora, pero muy bueno. Bien. Pues nos lo puedes comunicar, lo ponemos en las redes. Los que quieren ir a votar a Diego, está muy bien. Bueno, y las provincias de Tierra del Fuego, Chaco, Formosa, Buenos Aires también están encabezando las consultas. Y mira, tengo acá la lista de lo que busca la gente cuando entra a la web. Más allá de consultar dónde vota, cuando hace como una búsqueda más general, te pregunta, por ejemplo, le pregunta al buscador, ¿dónde voto? Busca también y carga el sitio de búsqueda padrón.gov.ar, padrón electoral, y la quinta consulta más importante, multa por no votar. Mirá vos, ¿Hay multa por no votar? La gente se tira al lance. Hay multa por no votar. ¿Se cobra la multa por...? Y se cobra, pero en general la gente la paga voluntariamente. Ajá. Y esto es importante. Hay mucha gente que no lo sabe. Lo primero que me gustaría aclarar es que por más que no esté pagada la multa, pueden y deben ir a votar en el día de mañana. Porque a veces que genera esta confusión. No hay ninguna clase de dificultad para votar mañana para aquellos que no pagaron la multa todavía. Perdón. O no hayan ido en la PASO, pueden ir. Exactamente. Pueden ir, digamos... Por la PASO, por no ir a votar en la PASO era obligatoria, claro, como su nombre lo indica, también hay multa. Sí, ¿La multa de cuánto es hoy? La multa va de un rango de 50 pesos a 500 pesos. ¿Y en qué está varía? en la cantidad de faltas que tiene acumulada el elector. La primera falta son 50 pesos, pero la multa está vigente desde el año 2013. Ajá. Entonces, si el elector omitió su obligación de votar durante varias elecciones, todo eso se va acumulando. Claro. 50 pesos, 100 pesos, así hasta 500. Claro. Tengamos en cuenta que aquel que está a 500 kilómetros es de distancia. Sí, 500 kilómetros es una causal de justificación, como estar enfermo o alguna causal de fuerza mayor. Pero tiene 60 días para justificar esta circunstancia. Bueno, en realidad, ¿quién se perjudica no votando? El propio ciudadano. ¿No? Sin lugar a dudas. Entendemos que sí. Vos hablabas de la cantidad de votantes habilitados, cerca de 34 millones, decías, y que el gobierno aspira a tener la elección récord de votantes, también porque necesita esos 2 millones que no votaron, ¿no? Y sobre todo por el antecedente de 2015, ya entre las PASO y la primera vuelta se sumaron cerca de 2 millones de votantes y la gran mayoría eligió a Macri, y eso le permitió acortar una distancia que en la PASO con Scioli había sido de 8 puntos, 38 Scioli contra 30 que habían sumado los 3 candidatos de Cambiemos, a un 37 contra
34 en la primera vuelta. Si se suman 2,5 millones de votantes, el presentismo va a estar cerca del récord, se va a acercar al 84% contra el 85,5% que decíamos de 1983. Es decir, Macri necesita un récord para forzar el balotaje. A ver, recién mencionábamos Chile y Bolivia y decíamos salvando las distancias. ¿Hay alguna posibilidad? Porque ayer desde algunos sectores del gobierno hablaban de, bueno, de hecho lo instaló Fori a principio de semana, ¿no? El canciller cuando dijo que en los movimientos más violentos podía estar la mano de los allegados a Maduro desde Venezuela, que estaban instalando esto en algunos países de Sudamérica. ¿Puede haber alguna expectativa del gobierno en que esto genere como un temor de tengamos cuidado, ¿no? Con lo que se puede venir en Argentina y cambiar la situación? La declaración de Fori pareció ir en línea de lo que es el fantasma del chavismo, íbamos a hacer Venezuela, que lo hizo el gobierno en la campaña del 2015 y también ahora para el 2019, pero el propio embajador Bordón fue el que dijo no hay ninguna constancia de infiltraciones de gente vinculada a Maduro en el conflicto en Chile. ¿Cómo lo ves, Walter? No, me parece que en todo caso Venezuela puede haberse subido a una ola de protestas que si bien el origen es distinto en Perú, en Bolivia, lo que fue en Ecuador, en Chile y demás, hay algún común denominador que es una generación que está pidiendo un cambio en las reglas de juego, es decir, en la distribución, por distintas cuestiones. Y me parece que eso excede, incluso sería decir que tiene mucho poder, demasiado poder Maduro como para armar esto, no lo tienen en realidad. Sí se subieron a esta protesta y bueno, participan y seguirán participando activamente, digamos, en función de la retórica, en función de grupos que pueden participar y demás, pero no me parece que sea algo que se origina en este eje Cuba, Venezuela, Rusia, si querés, sino más bien las protestas son mucho más complejas y mucho más graves porque la Argentina también está involucrada entre esos países donde justamente la distribución es bastante injusta y donde hay grandes problemas económicos. Pero a ver, si hacemos una analogía entre Argentina y Chile, Argentina es un país mucho más politizado, por ejemplo, que Chile, donde el voto hoy no es obligatorio. Sí, y como contrapartida... en realidad no les hizo bien que el voto no fuera obligatorio en Chile. No, lo que pasa es que como contrapartida lo de Chile sería más sencillo si querés de solucionar, porque el modelo económico funciona de una manera excelente en cuanto a parámetros y variables, es decir, baja desocupación, baja pobreza, digamos un nivel de empleo, educación y demás, pero las cuestiones tienen que ver con con todo lo que hay privatizado, digamos, en Chile, pero aparte de la redistribución, es decir, Chile puede subir 5 o 6 puntos los impuestos y con eso soluciona todo. Lo que está reclamando la gente es decir, no, acá se está distribuyendo mal, digamos, no estamos hablando de, si bien es Piñera el gobierno, si era otro también se lo iban a exigir. Y en Bolivia y en Ecuador están pasando cosas similares. Acá, como dicen algunos, el colchón suele ser el peronismo y las organizaciones sociales, porque de alguna forma aplacan, pero digamos, está a la vuelta de la esquina. Claro. Si la dirigencia no toma conciencia y se deja de, digamos, hacer campaña en función de eslogan y marketing y no baja la realidad de decir, bueno, ¿qué hacemos con esto y cómo lo podemos solucionar? A ver, en este programa desde el comienzo hablamos mucho de las fake news y de la desinformación. Esto está a cargo de Brenda Struminger. Brenda, ¿cuánto puede influir en una elección una fake news? Hola Nuria, bueno, sí, la gran pregunta es si las noticias falsas inciden o no en una elección y en la Argentina, porque hay estudios hechos en todo el mundo que dicen que sí, en el Brexit, por ejemplo, en la elección en Estados Unidos en 2016, pero ¿qué pasa en la Argentina? Bueno, no hay estudios concluyentes sobre este tema todavía, pero lo que sí tenemos son estudios que hablan de cuánto impactan las fake news y de cuánto creemos los argentinos que impactan las noticias falsas en nuestras decisiones, algo tan importante en democracia, ¿no? En el acceso a la información confiable. Bueno, para empezar, un estudio de Gallup Internacional a nivel mundial que dice que por lo menos el 76% de las personas reciben por lo menos una vez por mes una información falsa y el 52% recibe todos los días información falsa. Wow. Ahora, sí, un número
un número interesante, ¿no? 76% es una vez por mes y por día el 52%. Y la gente que recibe esa fake news, generalmente, ¿qué tiende a hacer? ¿La viraliza, la comparte o es más la gente que duda y la descarta? El 26% no chequea la información que recibe, es decir, que la toma por cierta. Y si la toma por cierta, de alguna forma está pensando que esta información va a incidir, ¿no? Y por otro lado, otro estudio de Avast, que es esta empresa de seguridad informática, es una empresa checa que estuvo circulando en los últimos días, dice que las personas el 52% de las personas creen que las noticias falsas inciden en sus decisiones. Es decir, que los argentinos, que hablando de sí mismos y del resto de las personas con las que hablan, que sí influye en la toma de decisiones de cara a la elección. Así que esto es algo para tener en cuenta, ¿no? A la hora de votar, pensar o a la hora de recibir este tipo de información a través de las redes sociales, preguntarse qué es lo que cómo uno se para ante esta información, qué es lo que uno hace, qué es lo que uno piensa y cómo influye esto en la elección. Y ya veremos de acá a los próximos años, a las próximas elecciones, si este tema, que seguramente cada vez tenga mayor peso por el avance de la tecnología, si existen estudios que nos digan efectivamente cuánto está influyendo la información falsa en nuestras decisiones. Bueno, ¿qué hacemos con eso que recibimos, no? ¿Cómo nos paramos frente a eso? ¿Lo viralizamos rápido? ¿Nos detenemos 2 minutos a pensar, esto tiene algo de cierto o me suena a opereta, para decirlo? Sí, y aparte, en términos coloquiales. fue claro que la grieta, en términos políticos, fomentó toda esta circulación de noticias falsas. Y le quería preguntar a Walter, a Sebastián y a María, en algún momento después de las PASO hubo como una oleada de decir, hay que terminar con la grieta. Y me parece que ahora, volviendo al techo de la campaña, a horas nada más de volver a votar en la elección general, la grieta parece vigente a pleno. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo ven la grieta y qué puede pasar después del 10 de diciembre? Para mí hay grieta para rato, sí, pero porque también los candidatos se han encargado de, más allá del doble discurso, de decir, hay que unir a todos los argentinos y demás, que lo escuchamos muchas veces, se han encargado de marcar diferencias. Alberto Fernández diciendo no diálogo más con Macri, Macri diciendo, lo que viene. Es decir, me parece que les siguen utilizando, en todo caso, a la gente en función de intereses políticos sectoriales. Utilizando a la gente porque la gente es la que forma parte de esta grieta, la gente común incluso. Y sin embargo siguen con ese discurso porque les sirve a uno y otro. Digamos, es la dependencia entre Macri y Cristina, o Alberto en este caso, y la utilización de la polarización, grieta, digamos, para ver quién puede capitalizar eso. Pero después lo que queda es un país dividido, fragmentado, y aparte con una situación económica que no te va a unir por más que haya buenas intenciones de uno y de otro lado, sino que esto va a llevar un tiempo. María, ¿cómo lo ves? ¿Puede la Argentina escapar de la grieta? Y esperemos que sí. Lamentablemente la dinámica de la competencia electoral, una elección muy reñida, unos candidatos que optaron por esa táctica, ¿no? De profundizar hacia el final de manera poco constructiva, porque el día después es una situación crítica y van a tener que cooperar esas dos partes, ya sea porque hay que hacer una transición o porque hay que tomar medidas que van a ser muy importantes para los próximos años del país. Entonces lo que uno espera como también en este momento uno esperaría que no se agiten los fantasmas de fraudes, ni se haga acento en la posibilidad de irregularidades, cuando sabemos que en la historia de nuestro país, la historia reciente por lo menos no han ocurrido, desde el 83 hasta acá. Entonces, como a uno lo decepciona eso, también que caigan en este discurso también es un poco decepcionante, y esperemos que, aunque sea por las circunstancias, si no es por convicción, que sea por necesidad, que haya un talante más cooperativo después de la elección. Enseguida vamos a continuar tratando de imaginar qué puede pasar a partir del lunes. Estamos a solo poco más de 8 horas de que comience un domingo muy intenso. Por suerte la Argentina va a votar una vez más en plena democracia, y estamos a las puertas de, en principio, un tiempo nuevo, sea quien sea que lleve los destinos de la Argentina a partir de diciembre. Hacemos una pausa, enseguida venimos. Quédate con nosotros, hay más laboratorio.
Un nuevo bloque de laboratorio electoral y es el momento de Diego de saber cuáles fueron las palabras más utilizadas en esta previa a las elecciones. Casi una constante, Nuria, y en cada uno de estos recorridos que vamos a hacer digitalmente, la palabra debate. El debate sirvió y mucho para el diálogo en general sobre los candidatos, especialmente Mauricio Macri y Alberto Fernández. Niveló incluso un poco, también lo vimos en el primer debate, no tanto en el segundo, niveló bastante las menciones en el volumen global entre cada uno de los candidatos. Incluso habíamos publicado que Nicolás del Caño había tenido una gran cantidad de menciones en el primero de los debates el 13 de agosto, después ya bajó, pero mejor dicho el 13 de septiembre. Lo que vemos en el caso de Macri es la cuestión del debate como central, el sí se puede, inevitablemente esta larga marcha de prácticamente un mes, y después también las menciones a los candidatos que fueron sus rivales en el debate. Este ping-pong, este ida y vuelta, este plano de igualdad que de alguna manera se generó, para nosotros desde el punto de vista digital fue favorable, especialmente para los candidatos que sabemos que tienen un volumen o que tienen seguramente una intención de voto un poco menor. Les sirvió el debate, pudieron visibilizarse y la confrontación con Macri también dio sus frutos. En el caso de Alberto Fernández, también fue un escenario bastante parecido, pero fíjate quién aparece como la palabra que en realidad es un nombre propio, la más mencionada, Cristina Fernández. Sí, claro. La simbiosis entre los Fernández está también de A eso no se reflejo puede en las escapar, redes. Alberto Fernández. Ni siquiera digitalmente, ¿no? Sí. A tal punto que hasta tuvo un poquito más de peso que la palabra debate. Bueno, Es como- igualmente Alberto Fernández tuvo en el último tiempo, en los últimos días, una frase que inclusive fue como llamativa, ¿no? Porque cuando él trató durante toda la campaña de distanciarse de Cristina, dijo, Cristina y yo somos lo mismo. Exactamente, exactamente. Bueno, ese ida y vuelta está presente en las redes, permanentemente. También, bueno, el Frente de Todos, aparece también, pero con mucho menos peso sus rivales. Fíjate que Macri aparece con menor peso en comparación a la placa que veíamos antes. Sí aparece con cierto peso Kicillof, Labaña, Del Caño. En general, creo que esto es un poco lo que venimos discutiendo y los analistas políticos vienen observando. Uno de los grandes desafíos en el nuevo escenario político, más allá de quién gane, es esta relación que ha habido y que hay todavía, en muy buenos términos, aparentemente, entre Cristina y Alberto. Sí. Lo que pase después de estas elecciones, bueno, va a ser un tema de análisis, depende del resultado, pero no deja de ser llamativo esto, ¿no? Que la relación con Cristina termina teniendo más peso que la propia discusión por el debate, como en el caso de Macri. Diego, si bien, digamos, no todo el mundo tuitea. La realidad es que no todo el mundo tuitea mientras está mirando el debate y tampoco en situación electoral durante toda la campaña. Pero hay una correlación, un paralelismo entre lo que sucede en la vida real y lo que sucede en las redes. Lo que pasa es que cuando, justo lo charlábamos antes en producción, ¿no? Cuando vos estás analizando redes sociales tenés que pensar que estás haciendo un análisis en líderes de opinión. Claro. Pero no estoy hablando solamente de líderes en medios de comunicación. También hablamos de líderes de opinión en comunidades, en pueblos, en distintos estamentos institucionales. Un profesor universitario, por ejemplo, o el rector de una universidad, por ponerte un caso, es un líder de opinión. Hasta te diría un comerciante en algún pueblo, algún referente, como puede suceder en algún ejido agropecuario en la provincia de Buenos Aires, o cualquiera dirigente de peso en cualquier provincia, que no necesariamente es político, también tiene influencia. Y probablemente tenga Twitter, probablemente se exprese. Sí. Y no es solamente en el caso de Twitter. Digamos. Nosotros cuando relevamos, es cierto que el Twitter es la red social política, pero también en Facebook y en menor medida en Instagram. Esta campaña ha tenido mucho protagonismo también de Instagram por el peso de la imagen. Sí. Por ahí también se expresan opiniones y es lo que nosotros vemos que son los líderes de opinión. Y finalmente, A ver, ¿qué estamos viendo salto. acá? Búsqueda del voto. Sí, 900% de aumento en una semana. Esto es lo que te decía antes. Todos estamos muy preocupados en saber qué va a pasar, quién va a ganar la elección. Y la verdad que el promedio de los argentinos está preocupado de saber dónde vota. Claro. Y de qué manera lo hace, lo que te contaba antes también. ¿Hay alguna multa en el caso de que no vote? Diego, en la mayoría de los casos se repite el lugar de la elección de las PASO. Bueno, en mayor medida sí, puede Sí. haber alguna variante, por eso hacíamos el chequeo antes, ¿no? Hay que Siempre hacerlo. chequeelo, padrón.gov.ar. Y si se pueden ahí cargan el anotar los documento. 3 numeritos del número de orden, mejor. Bueno, dan un Eso paso adelante. facilita Sí, sí, sí. muchísimo y hace más rápido. Se lo anotan, le sacan, o si no pueden imprimir la página, le sacan una foto con el celular. Bueno, de alguna manera se llevan ese número para agilizar después la votación cuando llegan al lugar. Y ahí lo que te contaba antes, la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Chaco, Corrientes, Formosa y Jujuy,
los distritos argentinos donde hasta ahora por lo menos se dio el mayor volumen en proporción, en cantidad de gente que entró a los buscadores para saber precisamente dónde vota. Bueno, atención, gracias Diego, a no dormirse con eso, anotar en la medida de lo posible. El número de orden, eso agiliza mucho las cosas. Hay que tener en cuenta que también si hay una persona que no está en condiciones de subir una escalera, le bajan la urna y en esto también se demora bastante. Y no ir 6 menos 10, 6 menos 5, ¿no? Que eso también pasa y mucho. Sebastián, si no nos encontramos en el padrón, ¿qué pasa? A ver, primero consultan por supuesto en esa página, sí. padrón.gov.ar, que tiene ya actualizado a esta altura lo que se denominan agregados y tachas para el padrón. Hubo, por ejemplo, entre las PASO y las elecciones generales, 20.000 jóvenes que hicieron la actualización de DNI y no lo habían hecho a esa fecha y que pudimos incorporar al padrón. Entonces, claro. Hubo muchos agregados, eso se actualizó en esta última semana, así que los invitamos a que consulten. Si no están en ese padrón, luego de chequear que no sea en otro distrito, porque tienen que seleccionar la provincia, etcétera, tienen que comunicarse con la justicia electoral, ya no van a poder ser incorporados para esta elección del día de mañana, eso está claro. Pero para ponernos en aviso para que podamos hacer el reclamo al Registro Nacional de las Personas y tener los antecedentes para subsanarlo. La forma de comunicarse es principalmente a través de un teléfono 0800 999 7237. A ver, ¿qué podemos señalar como, digamos, algo de lo que tendremos que haber aprendido en las PASO que no debería ocurrir, además de esto que decíamos cuando se frenó, se planchó el sistema porque todos consultaban al mismo tiempo, pero ¿qué no debería ocurrir que sí ocurrió en las PASO? Sebastián. Creo que las redes sociales fueron bastante, se respetó bastante la veda, pero bueno, hubo circulación de algunos. Que en las redes sociales no está reglamentado eso. Sí, está comprendido en las mismas prohibiciones que los medios. Y recordar, hasta las 21 no se pueden difundir ni boca de urna ni datos, o sea, el gobierno antes de las 21 no puede difundir ningún dato. Digo, por ahí, por algún ansioso que dice a las 7, 8 no están difundiendo los datos, la hora legal para empezar a difundir son las 21. Pero a ver, no hablamos de un candidato, ¿no? Que se supone que por una cuestión de respeto a la situación obviamente no lo va a hacer, pero un ciudadano común hace algo que está fuera de lo comprendido en etapa de veda que se puede hacer a través de las redes sociales. ¿Y qué pasa? ¿Hay una sanción? Bueno, depende, por ejemplo, la magnitud que toma esa vulneración de la norma. Las redes sociales tienen esa contradicción que son muy efectivas, pero también son muy difíciles de aprender para las instituciones tradicionales como la justicia. Pero esto no quiere decir que estén ajenas. Allí, de hecho, la justicia electoral, la Cámara Nacional Electoral para este proceso electoral, firmó algunos convenios con Twitter, con Facebook, con YouTube, y entonces si lo que se advierte es una vulneración de la norma que tiene cierta entidad, hay una vía de comunicación que tenemos con cada una de estas redes para que eso inmediatamente se bloquee, para que no genere un perjuicio. Luego está la vía de la posible sanción en el marco de la falta electoral que está cometiendo. Para eso, obviamente, debemos darle... No, hay sanciones de distinta clase. Algunas son multas, pero otras no. Algunas son inhabilitaciones, incluso. Claro. Pero eso requiere de un proceso judicial penal, llamémoslo, con intervención de la Fiscalía, es mucho más extenso y requiere en el proceso intermedio la identificación de quién es el autor. Más nos interesa poder contener y restringir el efecto disvalioso de esa medida que está en contradicción con la norma. Nos vamos a ir a la última pausa de laboratorio. Cuando volvamos, como no nos va a quedar demasiado tiempo, sí quiero saber de cada uno de ustedes cómo se imaginan, sin vulnerar la veda, ¿A quién vota? No. Pero ¿cómo se imaginan el lunes? No quién gana las elecciones. ¿Cómo se imaginan el lunes de los argentinos? Ya veremos. Bueno, ¿cómo nos imaginamos la Argentina del lunes? Empiezo por la dama, María. ¿Cómo te la imaginas? Y es difícil. Creo que antes que el lunes vamos a escuchar los discursos de los candidatos, del que, bueno, depende cómo salga, ¿no? Y ahí ya vamos a tener una pista. Me parece que vamos a salir del fragor de la batalla posiblemente y con lo que nos vamos a encontrar es con un desafío económico enorme y ojalá que la dirigencia esté a la altura de ese desafío. Sebastián.
Yo creo que con la satisfacción de que nuestro país sigue dirimiendo las contiendas políticas a través de elecciones en un sistema legítimo. Por supuesto, si los resultados no están tan claros, con la prudencia de aguardar el resultado definitivo que está a cargo de la justicia y que no va a estar el día lunes, pero si no, con la tranquilidad de que hemos votado en un sistema confiable. Walter. Lamentablemente el lunes con los mismos problemas y que un poco que la gente vote, pero además que siga esto de cerca, que siga exigiendo por lo menos respuestas y soluciones, no se quede solo en el voto, sino que siga exigiéndole a quien sea, digamos, por lo menos el protagonista, qué es lo que va a hacer y cómo va a solucionar esto. Además de la asistencia en las urnas, Pala, ¿podemos llegar a tener otro récord mañana? Sí, puede haber récord en cuanto a los números de polarización. El récord viene también desde 1983, 92 puntos juntaron entre Alfonsín, que llegó al 52%, y Luder, que llegó al 40%. Después viene de la Rúa contra Duhalde, 86 puntos. Ya en las PASO, Alberto Fernández y Macri llegaron a 82,4, así que se puede batir otro récord, aparte del presentismo, si se cumplen los deseos del oficialismo. Bueno, hay que ir a votar mañana, y vayamos a votar con alegría, más allá de nuestro enojo, más allá de nuestras molestias, más allá de nuestras desilusiones, muchas veces vayamos a votar con alegría, porque es la democracia, es el mejor sistema, otro sistema mejor para vivir, por lo menos hasta ahora no se ha encontrado, así que festejémoslo yendo a votar. Le agradecemos el delicioso catering de Paulicerí, de Paulina Martínez, @Paulicerí, a Paula Balmayor, que me arma con tanta dedicación mis looks, la buscan en Instagram. Gracias a Diego, gracias a Brenda, como siempre, y nos estamos yendo hasta el sábado próximo, Nos vamos a estar encontrando aquí a través de la pantalla de Canal 9 a partir de las 11 de la noche, el laboratorio electoral, ya sabiendo, ¿no? En principio. Por lo menos si estamos a la puerta de un balotaje o no. Y ¿no? en la hoja de acá abajo, Sí. los números de las encuestas. No los muestre, por favor. Usted ya hizo Lo su veo a Walter que me vaticinio. mira. ¿Está firmado? Está ¿Lacrado? firmado. Ahí escribano, Y vengo con el lápiz rojo. Gracias por habernos acompañado. Que tengamos buen domingo.